Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889, en Braunau am Inn, un pequeño pueblo fronterizo entre Austria y Alemania. No nació en un palacio ni en la miseria absoluta, sino en una familia tensa, rígida y emocionalmente fracturada. Su padre, Alois Hitler, era funcionario de aduanas, autoritario, violento, obsesionado con la disciplina. Vestía uniforme incluso fuera del trabajo, y en casa gobernaba con gritos y golpes. Su madre, Clara, era todo lo contrario, silenciosa, sumisa, profundamente protectora, una mujer que vivía para cuidar a su hijo enfermo y frágil. El pequeño Adolf creció en casas humildes, calles empedradas, escuelas grises. Vestía ropa gastada, siempre limpia pero sin elegancia. Desde niño mostró una personalidad contradictoria, soñador, dibujante obsesivo de edificios y paisajes, pero también irritable, rencoroso, incapaz de aceptar la crítica. Fracasa en la escuela, discute con maestros, abandona los estudios formales. Sueña con ser artista. En 1907, se presenta en Viena al examen de ingreso de la Academia de Bellas Artes. Es rechazado no una sino 2 veces. Ese rechazo marcaría su vida para siempre. Viena, en esos años, era una ciudad cosmopolita, llena de judíos, intelectuales, artistas, científicos. Para Hitler, joven, pobre y frustrado, esa ciudad se convierte en un escenario donde empieza a gestarse el resentimiento. Vive en albergues para indigentes, duerme en habitaciones frías, vende acuarelas baratas. Allí comienza a consumir panfletos nacionalistas y antisemitas, muy comunes en la época. No es aún el monstruo, pero la semilla está plantada. Vio la guerra como refugio y pan, comida diaria y la obediencia como identidad. 1914-1918. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, las calles de Viena se llenaron de gritos, banderas y promesas. Jóvenes marchaban convencidos de que la guerra sería corta, gloriosa, casi una aventura. Para muchos era patriotismo. Para Adolf Hitler era una salida. No tenía carrera, no tenía familia, no tenía futuro. La guerra le ofrecía algo que jamás había tenido: pertenencia. A pesar de ser austríaco, logró alistarse en el ejército alemán. Desde el primer día el uniforme cambió su postura, su mirada, su forma de existir. El gris del abrigo militar borraba su pasado de indigente, de artista fracasado, de hombre rechazado. En el ejército ya no importaban los apellidos, ni el dinero ni los contactos. Importaba obedecer. Y Hitler obedecía como nadie. Fue asignado como mensajero en el frente occidental, una de las tareas más peligrosas. Corría entre trincheras bajo fuego enemigo, atravesando barro, explosiones y cadáveres. El paisaje era infernal. Árboles calcinados, olor a pólvora y carne. Gritos de hombres heridos llamando a sus madres en idiomas distintos. Las trincheras eran fosas abiertas, ratas alimentándose de cuerpos, agua estancada hasta los tobillos, frío constante, hambre, piojos. Allí no había heroísmo, solo resistencia animal. Pero Hitler no se quebró. A diferencia de otros soldados que lloraban, dudaban o se volvían locos, él parecía encontrar calma en el caos. La guerra eliminaba la ambigüedad del mundo civil. Aquí había amigos y enemigos, órdenes claras, castigos claros, recompensas claras. Recibió condecoraciones, incluida la Cruz de Hierro, algo poco común para un soldado raso. Sus superiores lo veían como disciplinado, puntual, serio. No bebía en exceso, no se quejaba, no cuestionaba, no era carismático aún, no era líder, era funcional. Mientras otros soñaban con volver a casa, Hitler no hablaba del futuro. La guerra se convirtió en su única realidad. Era el único lugar donde no se sentía inferior. En 1918, cuando Alemania comenzó a colapsar, algo se rompió dentro de él. No por el horror de la guerra, ese ya lo conocía, sino por la derrota. El armisticio llegó como un golpe seco. De pronto el sacrificio no había servido. Alemania no había ganado. El imperio se derrumbaba. Para Hitler aquello fue insoportable. Estaba hospitalizado, temporalmente ciego por un ataque de gas cuando recibió la noticia. Testigos dijeron que lloró, gritó, tembló, no de tristeza sino de furia. No aceptó la idea de haber sido vencido militarmente. Empezó a creer, como muchos nacionalistas, que Alemania había sido traicionada desde dentro, que políticos comunistas, judíos e intelectuales
Habían vendido al país mientras los soldados sangraban en el frente. Ese pensamiento no surgió en el vacío. La posguerra alemana era un desastre absoluto. Calles llenas de mutilados, niños pidiendo comida, billetes que no valían nada, hombres humillados, sin trabajo, sin honor. Hitler regresó a una sociedad donde nadie quería escuchar sobre sacrificios, donde los veteranos eran una carga, no héroes, donde su único orgullo, el uniforme, ya no significaba nada. Y entonces ocurrió algo decisivo. Perdió la guerra, pero no abandonó la mentalidad de guerra. No supo volver a la vida civil. No quiso. El ejército, temiendo disturbios internos, comenzó a usar soldados como informantes políticos. Hitler fue seleccionado para vigilar grupos radicales. Allí descubrió algo nuevo, la palabra como arma. Escuchaba discursos, analizaba enemigos, absorbía ideologías, y poco a poco empezó a hablar. Al principio torpe, luego apasionado, luego violento. La guerra le había enseñado algo fundamental. El mundo no se convence con argumentos. Se doblega con emoción, miedo y autoridad. El soldado ya no necesitaba trincheras. Ahora buscaba otro frente. Y así, del barro y la pólvora, emergía un hombre que no sabía vivir en paz, que necesitaba enemigos, disciplina y una causa absoluta. La guerra no lo destruyó, lo formó. La palabra como arma, la prisión como incubadora del odio. 1919-1933, la guerra había terminado. Pero dentro de Adolf Hitler no había paz. Alemania intentaba reconstruirse entre ruinas morales y económicas. Pero para él el mundo civil era caótico, débil, confuso. Las calles ya no tenían órdenes claras. Los enemigos no vestían uniforme y nadie obedecía sin cuestionar. Era un hombre sin rumbo, y eso lo hacía peligroso. El ejército, temiendo levantamientos internos, comenzó a utilizar a antiguos soldados como informantes políticos. Hitler fue enviado a observar reuniones de pequeños grupos radicales en Múnich, no para liderarlos, no para creer en ellos, solo para escuchar. Una noche entró en una sala pequeña, mal iluminada, con olor a cerveza rancia y humo. Allí hablaba un grupo insignificante llamado Partido Obrero Alemán. Al principio Hitler se sentó en silencio. Observó. Escuchó consignas torpes, ideas inconexas, frustraciones colectivas, hasta que alguien dijo algo con lo que no estaba de acuerdo. Entonces habló. No tenía una voz elegante. No era suave, pero era intensa. Gesticulaba, se inclinaba hacia adelante, clavaba los ojos. No hablaba para convencer, hablaba para dominar. La sala quedó en silencio. Esa noche, Hitler descubrió algo que cambiaría la historia. Su resentimiento conectaba con el resentimiento de otros. Pronto dejó de ser observador y se convirtió en miembro. Luego, en orador. Después, en líder. El partido creció alimentándose del miedo, del hambre, del orgullo herido de una nación derrotada. Las calles de Alemania estaban listas para escuchar lo que él ofrecía. Culpables claros, soluciones simples, una promesa de grandeza. Sus discursos no hablaban de matices. Hablaban de enemigos judíos, comunistas intelectuales, políticos democráticos. No como individuos, sino como amenazas abstractas. En 1923, convencido de que el poder podía tomarse por la fuerza, Hitler intentó un golpe de Estado en Múnich. Marchó con seguidores, banderas, gritos, violencia. Fracaso total. La policía disparó. El movimiento se desmoronó. Hitler fue arrestado. Muchos esperaban que ese fuera su final. No lo fue. La prisión no lo castigó, lo refinó. Fue condenado a 5 años, pero cumplió menos de 1. Vivía relativamente cómodo, recibía visitas, dictaba ideas. Allí escribió Mein Kampf, mi lucha. El libro no era brillante. Era repetitivo, obsesivo, cargado de odio. Pero contenía algo claro y peligroso. La idea de una raza superior, la necesidad de un enemigo permanente, el derecho a eliminar al otro. No era un plan detallado, era un manifiesto emocional. Cuando salió de prisión, Hitler había aprendido algo esencial. El poder no se toma solo con violencia, se construye legalmente, paso a paso, desde dentro. Durante los años siguientes perfeccionó su imagen. Trajes oscuros, gestos ensayados, discursos cada vez más calculados. La propaganda se volvió su herramienta principal. Carteles, desfiles, símbolos, música. La política se transformó en espectáculo emocional. La crisis económica de 1929 fue el combustible final.
Millones de desempleados, familias hambrientas, bancos cerrados. El miedo volvió a apoderarse del país. Hitler no prometía felicidad, prometía orden. En 1933, fue nombrado canciller de Alemania, no por un golpe, sino por decisión política. En pocos meses destruyó la democracia desde adentro. Prohibió partidos, censuró prensa, encarceló opositores. Las calles se llenaron de uniformes, antorchas, marchas nocturnas. La gente aplaudía. No siempre por convicción, sino por miedo a quedarse sola. Alemania ya no era un país, era un escenario. Y Hitler, el artista rechazado, se convirtió en el director. El silencio que gritó demasiado tarde. Persecución, miedo y el sistema del exterminio. 1933-1945. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, no comenzaron de inmediato los campos de exterminio. Eso es importante entenderlo. El horror no llegó de golpe, llegó paso a paso, normalizado, legalizado, disfrazado de orden. Al principio, la persecución fue administrativa, leyes, documentos, firmas. Los judíos alemanes, médicos, comerciantes, maestros, vecinos de toda la vida, empezaron a perder derechos lentamente. Primero el empleo público, luego el acceso a universidades, después, la posibilidad de ejercer profesiones. No había golpes todavía, había exclusión. Carteles comenzaron a aparecer en tiendas. Los judíos no son bienvenidos aquí. En las calles la gente bajaba la mirada. No por odio siempre, sino por miedo. El régimen había dejado algo claro. Quien pregunta desaparece socialmente. Algunos entendieron el mensaje a tiempo. Intelectuales, científicos, artistas comenzaron a irse. Albert Einstein abandonó Alemania en 1933. Sabía leer las señales. Otros como Freud, Thomas Mann, músicos, matemáticos, huyeron con lo poco que pudieron cargar. No fue fácil. Muchos países cerraron fronteras, muchos visados fueron negados. Pero los que lograron salir, sobrevivieron. Los que no se fueron no siempre fue por ingenuidad. Fue por raíces, por padres ancianos, por negocios, por creer que no podía empeorar tanto. Y ahí estuvo el error más humano de todos. Creer que la razón detiene al fanatismo. En 1938 la violencia dejó de ser simbólica. La llamada Noche de los Cristales Rotos marcó un punto sin retorno. Tiendas destruidas, sinagogas incendiadas, arrestos masivos. Y aún así, muchos pensaron que era el final del estallido. No lo era. A partir de entonces el Estado ya no solo excluía, clasificaba. Estrellas cosidas en la ropa, listas, census registros. Las personas dejaron de ser ciudadanos. Se convirtieron en categorías. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el sistema se perfeccionó. Los trenes comenzaron a salir. Vagones cerrados, viajes largos, destinos desconocidos. Los campos de concentración no eran un solo lugar. Eran una red industrializada. Dachau, uno de los primeros, funcionaba como modelo. Trabajo forzado, disciplina absoluta, castigo sistemático. Auschwitz, el más grande, era una ciudad del miedo. Treblinka diseñado solo para matar rápido. Al llegar las personas eran separadas, no por nombres, por utilidad. El proceso era frío, eficiente, deshumanizado. No hacía falta gritar. El sistema funcionaba solo. Dentro de los campos de concentración el tiempo se deformaba. Días iguales. Hambre constante. Frío, órdenes incomprensibles. La identidad desaparecía. No había espejos. No había futuro. Algunos guardias eran crueles, otros simplemente obedientes. Eso fue lo más aterrador. La normalidad del mal. Mientras tanto el mundo sabía, pero no del todo. Los rumores parecían exagerados, increíbles, demasiado monstruosos para ser reales, hasta que en 1944-1945, los ejércitos aliados avanzaron. Cuando los campos fueron liberados, no se encontraron campos de batalla, se encontraron pruebas. Personas irreconocibles, silencios imposibles de explicar, miradas que ya no esperaban nada. Los soldados no estaban preparados para lo que vieron. Nadie lo estaba. Alemania fue derrotada, pero el daño ya era irreversible. El sistema que comenzó con leyes, con exclusión elegante, con discursos, terminó en una maquinaria que eliminó millones sin necesidad de odio personal, solo con obediencia. Y esa fue la lección más terrible de todas. El final oficial, las huellas reales y las historias que la imaginación no puede dejar morir,
1945 hoy. Cuando los tanques soviéticos irrumpieron en Berlín en abril de 1945, el líder que había prometido gloria y orden enfrentó la derrota absoluta. La guerra terminaba, su mundo se desmoronaba, y la ciudad que él había moldeado con discursos, leyes y terror se convertía en un cráter de bombas y sombras. El 30 de abril de 1945, según el consenso histórico respaldado por múltiples testimonios, documentos de la época y análisis forenses, Adolf Hitler se suicidó en su refugio subterráneo, el búnker de Berlín, junto a Eva Braun, su esposa de menos de un día. Sus restos fueron quemados poco después por quienes quedaban de su círculo, en un gesto final de desesperación y ocultamiento. Ese es el final oficial, no una fuga gloriosa, no un viaje secreto, sino un hombre derrotado, encerrado en un sótano, sin ejército ni poder, enfrentando sus propias decisiones y consecuencias. Y sin embargo, las teorías que nunca mueren desde ese momento, como ocurre con los personajes más grandes y más aterradores de la historia, surgieron narrativas alternativas. Algunas surgen de documentos ambiguos, otras de testimonios de segunda mano, y muchas de leyendas urbanas amplificadas por Internet, series, vídeos y libros que exploran lo oculto, lo prohibido, lo no contado. Dos de las más persistentes teorías alrededor de Hitler después de 1945 son la fuga a Sudamérica, Argentina como refugio nazi. La idea de que Hitler no murió en Berlín, sino que escapó y vivió el resto de su vida en Argentina, ha circulado desde mediados del siglo XX. Esta teoría sostiene que Hitler habría tomado un submarino al final de la guerra y cruzado el Atlántico. Habría encontrado refugio en zonas remotas de la Patagonia, como alrededor de Bariloche, lejos de la vista del público. Allí habría vivido escondido, posiblemente bajo un nombre falso, acompañado por algunos de sus leales sobrevivientes. Esta narrativa se popularizó con relatos de supuestos testigos, fotografías no verificadas, libros y películas como Grey Wolf, The Escape of Adolf Hitler, que imaginan rutas de escape y refugios ocultos. Además, se sabe que muchos nazis de alto rango sí huyeron a Sudamérica después de la guerra, usando rutas clandestinas conocidas como Rat Lines, con ayuda de redes de apoyo, y en algunos casos, la complicidad o indiferencia de gobiernos, como el de Argentina de la época. Figuras como Adolf Eichmann y Joseph Mengele usaron estas rutas para establecerse en países como Argentina y Brasil durante años antes de ser capturados o morir allí. A diferencia de Hitler, para estas figuras existe evidencia real de su escape y estadía sudamericana. La evidencia de que Hitler específicamente vivió en Argentina, sin embargo, no está confirmada por pruebas sólidas y pertenece más al ámbito de historias no verificadas o rumores. La teoría de una base secreta en la Antártida. Otra de las leyendas más resistentes afirma que Hitler y parte de la élite nazi no solo huyeron sino que lo hicieron hacia el sur, hasta un lugar aún más remoto, la Antártida. Según esta narrativa, los nazis habrían construido una base secreta, conocida en las teorías como Base 211 o Neuschwabenland, enterrada bajo el hielo del continente helado. Allí habrían continuado con proyectos ocultos, tecnología secreta o incluso descubrimientos prohibidos que el mundo moderno no conoce. La inspiración de esta teoría proviene de un hecho real. El régimen nazi envió una expedición a la Antártida en 1938-1939 y reclamó un sector llamado Neuschwabenland, pero esa expedición fue principalmente exploratoria, para observar fauna, recursos y oportunidades de abastecimiento, no para establecer una base militar o científica permanente. No hay evidencia arqueológica ni física de instalaciones nazis subterráneas o bases avanzadas en la Antártida. A partir de ahí, este mito se mezcló con otras historias de ciencia ficción, ovnis y bases ocultas, convirtiéndose en una de las leyendas más extravagantes de la cultura conspirativa. ¿Por qué estas historias siguen vivas? Lo que hace que estas teorías se mantengan no es evidencia, sino el misterio, la fascinación por lo oculto y el deseo de creer que hay algo más allá de lo documentado. Un dictador tan potente, un genocidio tan extremo, un colapso tan dramático,
Generan preguntas que la mente humana quiere llenar con historias alternativas. Las teorías de conspiración son poderosas porque explotan vacíos de información real o incertidumbre histórica, se difunden fácilmente con imágenes, internet y redes sociales, conectan con otras historias sensacionales, bases secretas, submarinos, tecnología oculta, alimentan la narrativa de que la verdad oficial es un engaño. Y aunque algunas conspiraciones, como la fuga de nazis a Sudamérica, tienen bases históricas en hechos comprobados, ratlines reales, otras, como bases secretas en la Antártida o la supervivencia de Hitler allí, no cuentan con evidencia verificable y se sostienen en testimonios dudosos o en imaginarios populares. Reflexión final. Historia versus especulación. La historia documentada, con testimonios de sobrevivientes, documentos, análisis forenses y archivos oficiales, afirma que Hitler murió en 1945 y que su régimen colapsó con él. Sin embargo, las leyendas que surgieron después son un reflejo de cómo el miedo, el poder y el misterio pueden transformarse en historias que capturan la imaginación durante generaciones. La fuerza de estas narrativas no está en su veracidad, sino en lo que dicen sobre nosotros. Cómo enfrentamos lo inexplicable, cómo manejamos el horror colectivo y cómo preferimos historias grandiosas antes que aceptar ciertas verdades dolorosas. A diferencia de Hitler, para estas figuras existe evidencia real de su escape y estadía sudamericana. La evidencia de que Hitler específicamente vivió en Argentina, sin embargo, no está confirmada por pruebas sólidas y pertenece más al ámbito de historias no verificadas o rumores. La teoría de una base secreta en la Antártida. Otra de las leyendas más resistentes afirma que Hitler y parte de la élite nazi no solo huyeron, sino que lo hicieron hacia el sur, hasta un lugar aún más remoto, la Antártida. Según esta narrativa, los nazis habrían construido una base secreta, conocida en las teorías como Base 211 o Neuschwabenland, enterrada bajo el hielo del continente helado. Allí habrían continuado con proyectos ocultos, tecnología secreta o incluso descubrimientos prohibidos que el mundo moderno no conoce. La inspiración de esta teoría proviene de un hecho real. El régimen nazi envió una expedición a la Antártida en 1938-1939 y reclamó un sector llamado Neuschwabenland. Pero esa expedición fue principalmente exploratoria, para observar fauna, recursos y oportunidades de abastecimiento, no para establecer una base militar o científica permanente. No hay evidencia arqueológica ni física de instalaciones nazis subterráneas o bases avanzadas en la Antártida. A partir de ahí, este mito se mezcló con otras historias de ciencia ficción, ovnis y bases ocultas, convirtiéndose en una de las leyendas más extravagantes de la cultura conspirativa. ¿Por qué estas historias siguen vivas? Lo que hace que estas teorías se mantengan no es evidencia, sino el misterio, la fascinación por lo oculto y el deseo de creer que hay algo más allá de lo documentado. Un dictador tan potente, un genocidio tan extremo, un colapso tan dramático, generan preguntas que la mente humana quiere llenar con historias alternativas. Las teorías de conspiración son poderosas porque explotan vacíos de información real o incertidumbre histórica. Se difunden fácilmente con imágenes, internet y redes sociales. Conectan con otras historias sensacionales, bases secretas, submarinos, tecnología oculta. Alimentan la narrativa de que la verdad oficial es un engaño. Y aunque algunas conspiraciones, como la fuga de nazis a Sudamérica, tienen bases históricas en hechos comprobados, ratlines reales, otras, como bases secretas en la Antártida o la supervivencia de Hitler allí, no cuentan con evidencia verificable y se sostienen en testimonios dudosos o en imaginarios populares. Reflexión final. Historia versus especulación. La historia documentada, con testimonios de sobrevivientes, documentos, análisis forenses y archivos oficiales, afirma que Hitler murió en 1945 y que su régimen colapsó con él. Sin embargo, las leyendas que surgieron después son un reflejo de cómo el miedo, el poder y el misterio pueden transformarse en historias que capturan la imaginación durante generaciones.
La fuerza de estas narrativas no está en su veracidad, sino en lo que dicen sobre nosotros, cómo enfrentamos lo inexplicable, cómo manejamos el horror colectivo, y cómo preferimos historias grandiosas antes que aceptar ciertas verdades dolorosas. Poder y castigo. Cuando la historia y la actualidad se reflejan en espejos rotos, la historia moderna nos enseña que, cuando el Estado concentra poder sin límites claros, las tensiones sociales no desaparecen, se transforman. Hoy, a principios de 2026, el eje de esa tensión se materializa en algo muy tangible: el destino de los migrantes indocumentados en Estados Unidos y cómo algunos gobiernos han respondido. En una reciente administración estadounidense, las políticas migratorias fueron mucho más allá de la frontera. Las cifras más recientes indican que casi 3 millones de indocumentados han sido expulsados del país, incluso sin que muchos tuvieran antecedentes penales. Personas sin historial delictivo han sido arrestadas y deportadas, a veces sin el debido proceso que exige la ley. Un caso que sacudió el debate fue el de un trabajador salvadoreño que vivía en Maryland y que fue detenido por el Servicio de Inmigración y deportado a El Salvador, a pesar de que tenía una orden judicial que le protegía de ser enviado allí debido a los peligros que enfrentaría. La administración estadounidense reconoció que fue un error administrativo, pero luego argumentó que, como ya estaba bajo la custodia del gobierno de esa nación centroamericana en su megacentro penitenciario, no podía hacer nada para traerlo de vuelta. Eso ha generado un enfrentamiento legal que llegó hasta la Corte Suprema, exigiendo que se facilite su retorno. La situación ha generado temor. Hay denuncias de personas que desaparecieron tras ser arrestadas, cuyas familias no saben si regresarán. Lo que hace esta historia inquietante es cómo se conecta con las políticas penitenciarias contemporáneas. En 2025, el gobierno salvadoreño ofreció al de Estados Unidos recibir a migrantes detenidos considerados peligrosos en sus prisiones de máxima seguridad, como su famoso centro de confinamiento. Esta propuesta iba más allá de acuerdos migratorios tradicionales. Implicaba externalizar parte del sistema penal estadounidense. Según declaraciones oficiales, El Salvador incluso aceptó la posibilidad de albergar delincuentes que no fueran ni salvadoreños ni estadounidenses, incluyendo personas de otras nacionalidades si eran consideradas peligrosas por las autoridades de EU. Pero el debate no se limita a criminales. Organizaciones de derechos humanos han advertido que algunos de los deportados han estado bajo proceso judicial, han sido arrestados simplemente por su estatus migratorio, o incluso clasificados de criminales sin pruebas claras, más allá de estereotipos o tatuajes. En este contexto, el caso de Ábrego García también expone cómo se puede usar la etiqueta de peligroso o delator para justificar detenciones y deportaciones sin el debido proceso, incluso cuando un tribunal había ordenado lo contrario. El papel del ICE y las tensiones internas. Mientras tanto, dentro de Estados Unidos, las políticas de ICE han incluido programas de vigilancia avanzada, contratación de empresas privadas para rastrear a inmigrantes, indocumentados y detenciones masivas en el interior del país. Estas prácticas han generado una presión social que divide profundamente a la población norteamericana. Por un lado, hay quienes apoyan medidas más duras bajo argumentos de seguridad. Por otro, crece la resistencia, con iniciativas como leyes estatales que buscan permitir demandas civiles contra agentes de inmigración por violaciones a derechos humanos. Estas tensiones recuerdan algo que la historia nos ha enseñado una y otra vez. Cuando un Estado concentra demasiado poder sobre quién merece derechos y quién no, las vidas humanas corren peligro. Comparar las prisiones modernas con los campos del pasado no es lo mismo ni son equivalentes en propósito o escala, pero sí sirven como espejo, porque hay una línea fina entre castigar para proteger a la sociedad y neutralizar a personas humanas sin procedimientos justos, la deportación sin proceso, el uso de cárceles extremas como soluciones rápidas y la externalización de castigo a otro país plantean preguntas profundas sobre derechos humanos, justicia y miedo colectivo. Y aunque las circunstancias de hoy son complejas, diferentes contextos, amenazas distintas, la historia demuestra que,
Cuando se elimina el debido proceso, cuando las fronteras se convierten en muros invisibles de exclusión, cuando el castigo deja de ser legal y se vuelve arbitrario, la sociedad corre un riesgo enorme de repetir patrones que creíamos superados, porque el verdadero peligro no está solo en el crimen, sino en la lógica que permite que cualquier poder, por fuerte que sea, actúe sin rendición de cuentas.